¿Y cómo va? Hola, profe. Muy bien. Bien, bien. Sí, estaba viendo. Ah, no, nada, eras vos, Maca. ¿Puede ser que vos figurás con Marcelo Hermosilla? ¿Puede ser? Sí, yo porque estoy usando otra ¿Quién compu, profe. era ahí? Ah, es vos. Ok. Ah, ok. No, ¿sabes por qué pensé? Porque como tengo uso el ID que viene de base y a veces lo he usado para otras reuniones, digo, no me extrañaría que se meta alguien de otra materia. Bueno. No, sí, soy yo porque no tengo, mi compu no tiene. No sé. ¿No tiene qué? Ya. Se entrecorta, no sé si soy yo o es tu audio. A ver acá. Bueno, mejor. Esperamos un rato más, a ver si se conecta alguien más. ¿Cuántos somos? Somos 3. Ahí está, sí, ahí está, ahí vamos conectándonos. Voy a ir abriendo una y les comento 2 o 3 cosas. ¿Se escucha bien ahí o prefieren que ponga los auriculares? ¿Se escucha bien ahí? Escucho bien. Perfecto. Bueno, nada, les comento, por ahí después si se conecta el resto, lo charlamos ahí un poco más. Bueno, como verán, 2 o 3 cosas. Ya a la mayoría, casi todas, les envié ya el trabajo. Algunas quizás si no lo han visto ahora, terminé de cargar, de revisarlo y de enviarlo en estos días. Incluso ahora, bueno, a María Almohacid, me contacté recién ahí, por otra cuestión le llegó ahora. Miren, a mí me quedaron pendientes un segundo. Yo no tengo registro de Claudia Céspedes. ¿Alguien sabe si estuvo acá en algún encuentro Zoom o sabe algo de ella o no? ¿O me la estoy confundiendo y he estado acá? ¿Alguien tiene registro de ella o no? Sí, curso ¿No? materias, pero no sé si filosofía justo. Porque acá, no, es que a mí me envió el trabajo, pero yo no, Ajá. o sea, digo, a la mayoría yo por los cruces de los mails, de los trabajos, qué sé yo, y por los Zoom, pero bueno, no, le voy a escribir para ver, no sé, cómo está su situación y le voy a fijar en el registro de actividad de la plataforma. Bueno, me quedó su trabajo, me quedó el tuyo, Fer, que me lo habías enviado no hace mucho, te pido, o sea, estoy sacando los que tenía de antes. El de Marcela, ese sí, me lo había mandado el 16 de abril, así que no sé si está acá Marcela, pero bueno, yo hoy mismo ya lo termino y el Giselle, que ese sí me quedó a medias. El resto, ¿quién es ahí? Bueno, Mayra te lo envié, ni me acuerdo bien la devolución, no sé si era vos o quién, les había pedido que revisaran algunos puntos, o sea, vieron que estoy, por ahí yo me obsesiono mucho, me lleva mucho tiempo, pero porque marco todo, lo que borraría, lo que agregaría, los comentarios, las correcciones ortográficas, qué sé yo. Entonces, me prefiero quedarme tranquilo por ese lado
y que se traten de llevar algo más que una mera corrección del contenido, o sea, que lo leo, te va, bueno, bien a lo que se preguntaba y se acabó ahí. Por ahí yo creo que sí quería hacerles un comentario, no es por nadie en particular, ¿no? O sea, pero me parece que es realmente imperioso que lo charlemos un toque, que, o sea, más estando ya a un paso de nada, de terminar, bueno, o ahí nomás, por ahí en alguna materia, eh, cada uno sabrá porque le he puesto su comentario. Hay que tener como mucha atención a la redacción, ni hablar a la ortografía. Pensemos esto, van a estar frente a un curso, frente a un aula, con alumnos, alumnes, si quieren llamarlo, y bueno, se van a estar haciendo uso de un pizarrón. Entonces digo, imagínense un chico de, no sé, un niño, una niña, no sé, de 6, 7, 8, 10 años, y no sé, y que uno escriba y no sé, y escriba, no sé, esencia con SC, o no sé, o escriba más sin H, sin acento, sin tilde, o sí cuando no lo lleva. O sea, digo, las cuestiones ortográficas y gramaticales son muy importantes, o sea, más uno siendo docente. ¿A qué voy con esto? No es una, yo una vez lo charlé, creo con ustedes, no es una bajada de línea para nada, al contrario, o sea, los trabajos lo muestro de que es como tratar de decir, che, fíjate acá, yo también los tengo esos errores. El problema no está en tener esas lagunas mentales que uno, o capaz que uno duda, a mí me pasa todo el tiempo también cuando escribo, y eso también ocurre porque uno no ejercita la escritura. Uno aprende a escribir bien, escribiendo en todos los sentidos, lanzándose a escribir. Por eso, cuando yo leía sus trabajos, que desde ya le digo son muy buenos, o sea, porque demuestran que de una forma u otra están en un nivel terciario, en educación superior, y se nota. O sea, yo que tengo alumnos de segundo año, chicos de 14, 15 años, y también he tenido de 17 en un quinto año, y se nota la diferencia. O sea, son diferencias que uno no puede capitalizar así visiblemente. O sea, uno no se da cuenta en qué momento cómo se dio, uno no lo valora, pero uno como docente que lo ve desde fuera y puede compararlo con otros niveles, se nota la diferencia, ¿no? En el día a día uno no percata eso, al contrario, la mayoría, estoy seguro, cuando vio los trabajos, dijo, uy, qué bajón, está todo marcado el trabajo, está todo mal, qué sé yo. Por eso tomé el trabajo de aclarárselo, que no se asusten por las marcas y eso, porque son más que nada sugerencias, comentarios, y bueno. Lo que sí creo que nos pasa a mí también, el problema no está en tener errores de ortografía o que la redacción de un texto, porque imagino que van a tener que armar alguna vez alguna nota para mandarle a los padres, bueno, o las tareas que le den a sus alumnos, y más cuando son niños pequeños, necesitan que la actividad sea lo más clara posible. Entonces, a mí me parece tratar de aportar algo a nivel de la visión académica del texto, en redacción. Por eso yo puse en los criterios de evaluación la coherencia, la cohesión, más que criterios de evaluación, puntos que yo iba a tocar para darles un consejo. Entonces, qué sé yo, cuando hablamos de coherencia es, si venís desarrollando una idea y pones un punto seguido y saltás hablando de otra cosa, ahí no hay coherencia, es decir, no hay relación, articulación entre las ideas que uno venía desarrollando y la que pasa a desarrollar. Cuando no hay cohesión, quiere decir que la idea capaz que estamos dentro de la misma idea, pero la redacción no concuerda, o sea, es como que falta una estructuración de la oración más precisa porque no se entiende la idea, no se entiende la estructuración gramatical. Entonces, yo creo que son puntos que en algunos casos lo marqué mucho, o sea, y por eso les pido que voy a mandarles ¿cómo es? Un mail, digo, poniéndoles el compromiso con la materia, eh, más ahora en el cierre, pero también aclarando esta cuestión, es que el problema no está en equivocarse o tener dudas. En buena hora, si podemos dudar, y bueno, y es una forma de crecer. Nadie de buenas a primeras, nada, es un iluminado y la tiene clara todo. Pero sí es importante dudar, porque ahí está el problema. El problema no es dudar, al contrario, el problema es no dudar y cometer el error.
Entonces, yo, por ejemplo, en las redes sociales, yo no puedo entender que digan, hola gente, y ponen gente con J, ayer estuve, y ponen, estuve con H, y yo digo, ¿pero no te llama no te genera dudas eso? A mí me pasa todo el tiempo, y en el aula a veces me pasa que estoy escribiendo y digo, para, no sé, por ejemplo, aprehensión era con H, o comprender, cosas así raras, que vos decís, sí, es una pavada, pero te pasa. Entonces, lo que hago es, en vez de cometer el error, y el problema no es quedar expuesto ante los alumnos, porque uno es humano también. O sea, hay que sacarse ese trauma porque a veces uno siente, y les doy este ejemplo, díganme si no les pasa, en las reuniones docentes, cuando nos piden que hagamos un afiche, nadie quiere escribir. Nadie quiere escribir. Entonces, a ustedes les pasará cuando se juntan a hacer un trabajo, bueno, ahora no, pero cuando estaban en la cursada presencial y tenían que exponer, quizás muchos decían, yo no escribo, ¿eh? Bueno, el problema no es quedar expuesto ante el otro, porque me parece un gesto deplorable que alguien, no sé, se burle de uno si se equivocó, o sea, uno no tiene que darle bolilla a eso, pero sí dudar, y cuando está la duda, decir, es más, sacan el celular, salvo que estén guardando mal las palabras en el diccionario y las agenden, pero en el mismo WhatsApp, incluso los mensajes de texto comunes, te marca el texto si está bien escrito o no, la palabra. Todavía más, siendo el caso que van a ser profesionales en el campo de la educación. Es como, duden todo lo que quieran. Al momento de ejecutar, paren la pelota si dudan y traten de buscar la palabra correcta, cómo se escribe correctamente y eso. Y a nivel de redacción, miren, a mí me sirvió mucho, por ahí yo les envié que les decía, yo este párrafo lo redactaría así, es una sugerencia. Yo aprendí mucho a redactar de un modo claro y preciso, gracias a mi director de tesis, que hacía esto conmigo. Daba textos para corregir una revista de filosofía que le editaba, y me decía, bueno, fíjate qué errores tiene. Y yo se lo devolvía sin ninguna marca. Decía, no, está todo perfecto. Me decía, ¿cómo todo perfecto? A ver. Y agarraba el texto y me decía, mira acá, mira acá. Y uno aprende, una vez lo charlé con ustedes, uno aprende de alguna forma viendo el ejemplo, ¿sí? O sea, por eso también, cuando, cuando den clases, mi consejo, después ustedes hagan lo que les parezca, cuando ustedes den clase y den una actividad, yo siempre soy partidario de que uno tiene que dar el ejemplo de cómo lo haría, el ejemplo de cómo lo haría, porque a veces a uno le parece clara la consigna y el alumno no la entendió, o la alumna, el alumno no. Bien, eso. Eh, Miren, se nos fue volando el cuatrimestre, es extremadamente breve. De hecho, yo estaba viendo ahora, nos quedan 2 clases, esta y la otra, nada más. ¿Puede ser? Porque que la otra es el viernes 3 ya. El 6 me parece que empiezan las vacaciones. ¿El 6? ¿Puede ser que arranquen las vacaciones? El 6, Ahí el sería el 3. lunes 6. Claro, el lunes 6. Y nos quedaría el viernes 3. Bueno, yo hoy ya termino con estos trabajos que me quedó, no sé si está acá, ¿Giselle está o no? O ella no se podía conectar, tenía problemas, creo. No. Sí, hoy estuvo preguntando si había clases bueno, será que sí, ella se me envió el escuchó trabajo. cortado. Que Sí, se quede y tranquila. estaba como preocupada a ver si estaba todo en orden. Y después yo subí No, al díganle que- foro, el último, sí, su trabajo. perfecto, bueno. No, decirle que no se preocupe, que ya los tengo fichados, están todo bien. La realidad es que Buenísimo, muy difícil que esté mal bajo cuando vos lees y las ideas están, o sea, claro. por ahí los detalles son si tocaste justo el detalle preciso. La mayoría de los comentarios que yo hice al respecto del contenido es cuando han puesto Bauman sostiene tal cosa como si fuera una tesis que él sostiene, como que él avala esa tesis. En realidad, te escucho un ruido, por en realidad
hay que saber distinguir cuáles son las tesis que Bauman explicita, ¿no? Enuncia, pero no porque las avale, no porque sean sus tesis. Se escucha un ruido ahí. ¿Estás vos, Cere? Sí, lo va a tener. Perdón, estoy tratando de conectar los auriculares. Ok. Ok. Solamente son esos detalles que por ahí alguien pone, bueno, estoy de acuerdo cuando sostiene que tenemos que romper con la modernidad sólida y entrar a la modernidad líquida. Bauman no sostiene que tenemos que entrar a la modernidad, dice, bueno, esto es lo que nos toca, pero la tesis, Bauman no está diciendo estoy a favor del tiempo puntillista, no, al contrario, él enumera esa tesis, pero, o sea, la explicita, pero la toma de modo crítico, ¿sí? La toma de un modo absolutamente crítico. Son detalles, nada más, que es un comentario. A ver, ningún trabajo está mal. De hecho, miren, algún caso que yo le he dicho, che, mirá, se lo he aclarado así, o sea, no estamos para juzgar a nadie. Yo sé que eso, que en otros casos ocurre, no digo acá en el IF3, desconozco que hará cada profe en otras materias, pero por ahí hay docentes que, no sé, que se trauman y que les parece, no sé, haber copiado parte de un texto de internet y no haberlo citado es de una gravedad absoluta. Puedo decir que me llevó muchísimo tiempo esos trabajos porque era buscarla, pero no porque yo crea que me querían hackear, hacer como una... Al contrario, porque a veces ocurre que uno no se da cuenta y lo hace, o no sabe realmente, no lo sabe. Entonces, en vez de juzgar, por ahí en algunos trabajos que yo les devolví, les dije, che, mirá, fíjate, esto lo sacaste de acá, qué sé yo, hay dos opciones. O lo citás, o te nutrís de eso, pero tenés que parafrasearlo, ¿sí? O sea, ponerlo en otras palabras. ¿Por qué? Porque si no, no es uno el que está elaborando el texto. Y en el fondo a mí lo que me interesa no es una producción personal. Lo que pasa es que en algunos casos, si hay mucho texto copiado y esto cita, es como que falta algo ahí que se resuelve simplemente diciendo, che, capaz que te faltó, como animarte, ¿no? Yo sé que en muchos casos lo que ocurre es falta, en general, digo, en la educación, nos falta trabajar mucho más en la autoestima. Yo creo que en el fondo no es tanto el contenido ni los métodos de enseñanza, o sea, sino trabajar la autoestima. O sea, miren, les doy un ejemplo, uno de sus trabajos, ¿no? No viene al caso de decir de quién, que agradezco el compromiso, ¿no? Que yo le dije, che, mirá, fíjate que hay mucho texto citado de diferentes fuentes, mucho texto extraído de diferentes fuentes, que al lector le da la idea de que lo hiciste vos, y en realidad es otro el autor. Cuando me respondieron, no, sí, sí, yo ya suponía que estaba mal, yo le dije, no es que está mal, es que me gustaría como que por la razón que sea, si no lo pudiste hacer en su momento, que trates de elaborar algo propio. Y yo creo que eso a veces tiene que ver con la falta de autoestima, que uno se refugia en la cita o en las palabras de otros. Y falta elaborar eso, falta trabajar un poco más eso, como de decir, bueno, pará, esto es lo que yo puedo escribir. Es más, me parece mucho más meritorio alguien que quizás diga, me cuesta mucho redactar un texto, me siento que se traba mucho, yo me doy cuenta de eso, o sea, uno tiene el ojo ya como avesado ya en eso, y yo me doy cuenta cuando un texto no necesito ni siquiera rastrear si está en internet eso, porque me doy cuenta por el estilo de la redacción. Y es muy importante trabajar esa cuestión también. Miren, estuve viendo las participaciones en el foro, quienes todavía no pudieron participar, anímense, pueden participar más de una vez, entonces nos queda todavía una semana, lo que sea, sé que muchos esperaban la evolución del trabajo, ya me disculpé en su debido momento, creo que la devolución evidencia bueno, que me llevó mucho tiempo hacer ese tipo de revisión, o sea, detallada, y que creo que en otras condiciones, donde uno, en condiciones normales, presenciales, y uno va a la institución a dar clase y está solamente para eso. Trabajar en casa es estar haciendo eso, cortar, ir a ver qué le pasó a mi hijo, cortar, ir a cocinar, o sea, como le pasa a todo el mundo. Entonces, no me voy a olvidar nunca más del 2020.
me generó un trauma de por vida. Y también lamento, realmente lo digo con sinceridad, que este curso, en esta materia, que es el primer año que la dicto, no hayamos podido tener, atravesar una experiencia presencial. Creo que hubiese sido muy rico, que hubiésemos podido ver muchos más textos, por lo menos 2 o 3 más, que se hubiese debatido mucho más, que hubiese sido más fructífero. Esto, bien, todos los trabajos tienen algo meritorio. Si acá el comentario personal y vamos el consejo es que uno siempre trate de ver, no porque uno sea no sé, un idiota que piensa que la vida es, pero de cada alumno, alumna hay que rescatar la parte más positiva. En algunos casos era la redacción, y por ahí faltaba más vocabulario capaz. En otro capaz que hacía muchos conceptos y le faltaba una vueltita más a la redacción, a la coherencia, a la cohesión. En otros capaz que había y era que no terminaba de quedar una tesis personal. Entonces la selección de las citas eran buenas. Entonces yo traté en todos los casos de decir, me gustó esto de tu trabajo, me pareció bien redactado, me pareció que las citas eran correctas, me pareció que es muy bueno personal, hay que marcar los trabajos eso, uno siempre marca errores. Van a ver que muchos trabajos se ponen muy bueno, muy buena la reflexión o muy bien la cita, como que eso estimula, y no lo pierdan el día de mañana o desarrollenlo si no lo tienen con sus cursos. Hay que rescatar siempre lo más positivo de cada uno y tratar de aportar, bueno, ahora vamos por algo más, pero primero rescatar lo positivo. Bueno, mira, he dicho que iba a cargar, y la clase pasada empezamos a charlar un texto de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que se titula Infancia e Historia. Ese texto, acá lo tengo, pero este es el textito de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano. Y miren, como a nosotros nos queda una semana, yo creo que nadie nos dirá nada, sino que trabajaste. Bueno, trabajé un montón de textos, pero eran 2 obras nada más. La de Bauman podría haber dado 3 páginas de una obrita, 3 páginas de otra, o sea, no tiene sentido eso para mí. Pero igualmente, yo lo que les propongo es que en esta semana que nos quedan, yo cargué ahora en las clases, yo cargué 2 textos. Uno de Walter Benjamin, que se llama Pobreza y Experiencia, y este de Giorgio Agamben. Yo lo que les propongo es que yo tiro un par de datos y charlamos un poquito, les comento algo de este texto, y que dejar una brevísima actividad de dos preguntas nada más, pero que sea algo extremadamente breve como para decir, charlamos sobre este texto y lo leímos. ¿Qué es lo que pretendo que lean? Ahora se los muestro. No es más que de este texto de Agamben, 1, 2, 3, 3 páginas. 3 páginas, 3 hojas de libro, o sea, 6 páginas de este libro. Porque sé que nos queda una semana y porque quiero como que cierre con el tema. ¿Sí? El texto de Benjamin lo pongo porque quedará para el segundo cuatrimestre con los alumnos que no pudieron cursar, algo se va a hacer, obviamente, con los que no pudieron conectarse, algo se va a hacer, una cursada intensiva, será virtual, presencial, no sé, entonces necesito que ese texto ya me quede cargado, pero no le den bolilla, o sea, es más, lo cargo para si alguien tiene tiempo y lo quiere leer, está buenísimo, está buenísimo. El capítulo ese de experiencia y pobreza está genial. Pero bueno, no lo pido para ahora. Miren la pantalla y les muestro algo. Profe, Sí, ¿cuál es el texto que tenemos que leer de las 3 páginas? ahora te muestro, ahora comparto la pantalla. Bueno. Infancia e Historia Bueno. se llama, mira, ahí te lo estoy mostrando en la pantalla, mira, en la cámara. Para que comparto la pantalla. Voy a compartir primero
Eh, ¿Necesita alguna autorización del Drive? Porque no me lo deja abrir. a ver, déjame ver. ¿Qué te aparece cuando intentas? ¿Sabes por qué puede ser? Puede ser que tengas dos cuentas de Gmail abiertas a la vez. No sé. No. Fíjate, suele pasar esto, Mayra, que uno tiene dos cuentas abiertas y te pide una autorización. Miren, entonces, para ver, ¿por qué parece? Tengo una sola y me aparece acceso denegado. Para, a ver ¿por qué aparece como tachado así? Correlativo parece. Mira, déjame ver. Administrar. Déjame ver si tiene que ver con las restricciones acá. Si no, lo cargo a otro o lo reviso ahora. Déjame ver, a ver qué es. A ver qué dice. Acá está. Perdón. Solo personas. Profe, a mí me pasa lo mismo, no me deja. Para. Figura como restringido. Ahí está, mira. Ahora sí vamos a poder copiar el enlace. Dame un segundo, mira que lo edito ya. Mientras estamos acá y echamos un toque. Clases. Aquí está. Eh, Acá. Este es el de Benjamin. Bueno, mientras voy cargando esto, así ya pueden entrar. Y voy a compartir el otro texto de Agamben. Y voy a dejar en claro, ¿no? Que no se maten porque no se vamos con el tiempo, solamente por eso, ¿no? Infancia, historia. Infancia, historia. Ahí va, ahora sí. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí cargo. Cargó el de Benjamin. Ahora paso el de Agamben. Ahí cargó el de Agamben. Los A dos me ver. cargaron. Buenísimo, guardar. Bueno, para nada. Sí, le voy a poner como una clase que no es obligatoria, pero para que puedan ingresar, porque capaz que si le pongo obligatorio y no llegaron al final del anterior, de lo último que figura como obligatorio, no van a poder acceder acá. Así que lo dejo abierto ahí. Bueno, miren, regresar al aula. Nosotros, ese textito de Agamben, ahora cuando lo abro y les muestro, a ver, lo tengo acá. Ahí se ve la pantalla, no, ahí está, ahí se ve. Ahora que voy a minimizar esto. Miren, les muestro en primer lugar qué es lo mínimo, lo que pretendo nada más que lean. Es desde acá, desde la página 7 que comienza, la 8, la 9, la 10, la 11, miren, hasta el comienzo de la 13. No es nada, o sea, es solamente eso, porque después se va por otro lado el texto. No, a mí me interesa solamente esa parte. Miren, a ver,
Sí, y solamente lo vamos hasta ahí. Por ahí el resto yo lo comento y queda ahí. Pero solamente ahí, hasta la página 13. Miren, voy a leerles les comento brevemente para el que no estuvo en la otra clase o para refrescarlo. Si se corta, volvemos un ratito y lo cierro, ¿no? Así charlamos sobre esto y ya está. Miren, hay algo interesante que a mí me pareció para trabajar en esta materia y con respecto al texto de Agamben, que menciona que nosotros vivimos en un tiempo marcado o signado por lo que él denomina una pobreza de experiencia, ¿no? Y él ahí retoma a Walter Benjamin en ese textito, que yo también les compartí ahí, principalmente ese artículo que se titula Pobreza y Experiencia, donde él dice que hoy en día la pobreza de experiencia se relaciona, digamos, con esa imposibilidad del sujeto, no solamente de experimentar la realidad, sino también de poder convertirla en algo que se pueda transmitir. Cuando yo leía eso, obviamente ahí tenemos un puente directo, nosotros como docentes, como futuros docentes, como profesionales en el campo de la educación, nosotros tenemos un gran desafío. Las razones por las cuales uno a veces no puede transmitir un conocimiento, o uno mismo, o nuestros alumnos, no pueden, digámoslo así, experimentar, digamos, la realidad, incluso más allá del campo de la educación. Esto es un problema que atraviesa todas las esferas de la realidad contemporánea. Lo que dice Agamben es que para Benjamin es pobreza de experiencia a partir de alguna situación traumática, ¿no? Por ejemplo, él piensa en una guerra mundial, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que generaron no fue un contenido de experiencia y no sé, un caudal, digamos, de conocimiento que las personas que atravesaron esa experiencia trágica se llevan consigo y que lo pueden transmitir y que como tratar de encontrarle la parte, si bien no digamos positiva, por lo menos productiva del asunto, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir y bueno, y a veces uno dice de esas personas cuánta experiencia de vida, es una expresión de la vida cotidiana, ¿no? Cuando las personas mayores que atravesaron, qué sé yo, que estuvo en tal guerra o atravesó tal crisis, diciendo, uy, cuánta experiencia de vida, ¿no? Lo que dice Benjamin es que en realidad las personas no regresaban de los campos de concentración con ese caudal de experiencia como algo que se llevan como una experiencia de vida, sino, contrariamente, llegaban quebrados no en el sentido literal, capaz que también, pero digo, quebrados emocionalmente, existencialmente. Es decir, eran personas a las cuales la situación traumática no les había dejado nada. O sea, estaban, digamos, bajo el cielo mudo, digamos, ¿no? Absolutamente desnudos ante la vida. No tenían nada de eso. Digamos, esto era un poco como para desmitificar y romper esa imagen, digamos, de que el ser humano puede tener un aprendizaje por medio de la experiencia, ¿no? Que hay algo ahí que se gesta. Lo que decía Benjamin es, mirá, se ve que la situación era realmente traumática porque esa gente llegaba partida, básicamente, ¿no? Quebrada. ¿Qué dice Agamben al respecto? Agamben retoma esa tesis de Benjamin y nos dice que en realidad la pobreza de experiencia de estos tiempos no necesita llegar a ese punto de una situación límite, una situación de quiebre, sino que nos basta con mirar la misma vida rutinaria que llevamos todos los días. Fíjense hasta dónde lo lleva Agamben. Agamben dice, esa situación que Benjamin sitúa en una situación extrema del ser humano, de la finitud humana, dice, hoy en día está presente hasta en los rasgos más ínfimos de nuestro día a día, es decir, de nuestra vida diaria. Lo cual eso, cuando yo lo pensaba, cuando yo lo leí y lo pensaba, y leí el texto, que ahora vamos a compartir un par de fragmentos, yo dije, me tocaba mucho como docente porque parecería que eso tiene algo que ver con nuestra realidad. O sea, digo, que en las aulas hay expresiones, hay múltiples expresiones que nos dan un indicio de que eso está ocurriendo. Desde el vamos, obviamente esto está absolutamente relacionado con una crisis de sentido, ¿no? En donde, qué sé yo, por ejemplo, a veces yo creo que ni siquiera nosotros mismos como docentes creemos o realmente
tornamos significativos los temas o los textos, la bibliografía con la que estamos trabajando y los temas que estamos dando. Como si, no sé, yo tengo una imagen de una profe de química, yo que estoy como en el otro extremo, donde era muy curioso porque la imagen que nosotros teníamos de la química era alguien dándonos fórmulas y no sabíamos para qué. Ya no entendíamos para qué. Y ella comenzaba sus clases diciéndonos, era una pavada, ¿no? O sea, alumno de secundario, para captar la atención, nos preguntaba si sabíamos por qué incluso las personas que tenían una muy buena higiene bucal no se les blanqueaban los dientes, por más que se lavaran 50 veces. Y obviamente uno no sabía por qué, y ella nos explicaba, qué sé yo, la composición del agua, el pH del agua, que dependía de la zona. Entonces era muy raro porque se ve que ella estaba realmente interesada en la química en general, y también en determinados temas, ¿no? Porque decía, sí, es que pasa que el otro día les cuento esto porque fui al dentista y claro, tenía razón, y me empezó a explicar un par de cosas, y dije, sí, yo soy química y entiendo eso, y era muy raro porque nosotros nunca, generalmente no vemos, todavía no lo vemos en nuestra educación, no vemos esa articulación del conocimiento con la realidad empírica. Y es muy curioso porque ahí Agamben, un poco más adelante, si el que quiera seguir en el texto, léalo, él dice que hoy en día nosotros hemos suplantado la autoridad que nos da la experiencia por la autoridad que nos da el conocimiento. Cuando se refiere al conocimiento se refiere a la abstracción. Y yo creo que algo de eso hay. O sea, nosotros, en el fondo de la cuestión, más allá de la discusión entre si el conocimiento abstracto se comió, se llevó puesto al conocimiento por experiencia y a todo lo que eso implica, yo creo que en el fondo lo que está es que nosotros hemos perdido la capacidad de experimentar la realidad. Más allá de que la abstracción y lo académico, lo intelectual se lo haya llevado puesto, y que de hecho hoy en día, fíjense esto, ¿no? La gente tiende, pienso ahora, ¿no? En vivo y en directo, la gente tiende a preguntarte, cuando uno charla con alguien sobre un tema y le tira un dato, dice, ¿eso está científicamente comprobado? Y decir que está científicamente comprobado, si bien tiene una pata con la comprobación empírica, está ya siempre sustentado en una base teórica, ¿no? La ciencia, como ese saber teórico que después se corrobora con la realidad, pero tiene esa base de la teoría por detrás. Yo creo que en el fondo lo que está en juego, al margen de esta discusión, es que nosotros hemos perdido la capacidad de experimentar lo real. Y con eso nos hemos llevado puesto también la capacidad de experimentarla con intensidad, ¿no? No es tema de esta materia, lo dicto en otra, pero yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros vivimos un proceso de desintensificación de la vida, ¿sí? Es lo que Jean Baudrillard, en un libro que les recomiendo, que está digitalizado, que se llama De la seducción, llama la seducción fría. Es decir, hay algo ahí que nos llama la atención, pero como desde un desapego, desde una falta de intensidad, que yo creo que realmente es alarmante. Está en todos lados. Yo creo que donde más se visibiliza es en las relaciones afectivas, ¿no? Donde cada vez vivimos con menor intensidad la vida. No sé si fue acá que lo charlamos en la clase pasada, que yo le decía que esto uno lo podría articular incluso con campos que uno jamás se le ocurriría. Por ejemplo, con los avances en la tecnología de los celulares de las pantallas en general. Digo, no vivimos más detalladamente y de un modo más intenso la vida por captar la intensidad de los detalles, ¿sí? de los detalles de lo real a través de una pantalla, por ejemplo, o no sé, a través de un nuevo lente que te permite ampliar la visión y ver cuestiones, nada, bien delineadas. No ocurre eso. De hecho, al contrario, yo creo que la carrera, digamos, la competencia de las empresas que desarrollan la parte de las pantallas, de los LED, de las pantallas de los celulares, evidencian esa imposibilidad de una experiencia intensa de la vida. De hecho, el mejor ejemplo que tengo, que lo charlamos acá el otro día, es que mucha gente directamente prefiere ver la realidad a través de un super televisor tamaño gigante, con una definición 4K,